Hola y bienvenidas y bienvenidos. Arrancamos el análisis de esta semana, la del 19 al 25 de octubre de 2025, que, ha dejado un sabor un poco agridulce en los mercados globales, ¿verdad? Sí, totalmente. Una mezcla rara. Por un lado, se notaba cierto optimismo, sobre todo porque el dato de inflación en Estados Unidos, el IPC, salió más bajo de lo que se esperaba. Ajá. Y claro, eso automáticamente dispara las apuestas sobre cuándo va a empezar la Reserva Federal a bajar los tipos de interés. Que ya hay ganas, parece. Ya te digo. Pero, por otro lado, el ambiente sigue cargado. O sea, la tensión geopolítica entre Washington y Pekín, pues no parece aflojar ni un poquito. Sigue ahí. No, eso sigue siendo el telón de fondo constante, ¿sí? De hecho, hemos visto un hito que llama la atención. El S&P 500, nada menos, ha conquistado por primera vez los 6.800 puntos. Una cifra redonda, sí señor. Es que es una subida acumulada del 40% desde abril. O sea, impresionante a primera vista. Lo es, mucha subida. Pero a ver, si rascamos un poquito, la historia es más compleja, ¿no? Se habla mucho de rotaciones sigilosas bajo la superficie, un movimiento, digamos, desde activos de más riesgo o, menor calidad, hacia nombres considerados refugio, la famosa calidad. Exacto. Eso se está viendo bastante. Y aquí viene la gran paradoja que comentan muchos analistas. Mientras los inversores particulares, la gente de a pie, parece estar comprando con un entusiasmo tremendo, A tope sí. los grandes fondos, el llamado dinero inteligente, pues dan señales de estar haciendo caja, de estar vendiendo. ¿Qué está pasando realmente aquí? Es la pregunta del millón, desde luego. ¿Quién lleva la razón? Pues esa es la misión de hoy, intentar desgranar un poco las claves de esta semana tan intensa. Nos vamos a apoyar en un montón de análisis, informes de bancos de inversión, comentarios de figuras financieras importantes. Un buen arsenal de fuentes, sí. Vamos a tocar la política monetaria de los grandes bancos centrales, las advertencias sobre riesgos que, no podemos ignorar, cómo está el panorama cripto y, por supuesto, esas tensiones geopolíticas que son, como decías, el telón de fondo de todo. Vale, perfecto. Vamos a ello. Vale, pues vamos a meternos en faena. Empecemos por ese baile, a veces sincronizado, a veces no tanto, de los bancos centrales. A ver, en Estados Unidos, la Reserva Federal, tuvimos la publicación de sus datos semanales habituales, como el informe H8, que básicamente nos dice cómo van los balances de los bancos comerciales y las cifras de su propio balance. Lo típico, sí. Además, Jerome Powell dio un discurso el 14 de octubre donde insistió en que la economía estadounidense sigue fuerte. Su frase exacta fue: los indicadores disponibles sugieren que la actividad económica ha estado expandiéndose. Un mensaje de calma, digamos. Sí, y también es interesante que se estén proponiendo mejoras en la transparencia de las pruebas de estrés a la banca. Parece que quieren mostrar más confianza en el sistema, o al menos intentarlo. Sí, pero lo realmente fascinante es el juego de equilibrios que está intentando hacer la Fed ahora mismo. O sea, por un lado, el mercado está prácticamente descontando un recorte de tipos. Pero vamos, a lo bestia. Ajá. Las probabilidades para la reunión del FOMC del 29 de octubre están por las nubes, un 97%. Eso es lo que está dando alas a la bolsa, sin duda alguna. Claro, normal. Pero por otro lado, Powell hace una advertencia que no es menor, ¿eh? El impacto potencial de la inteligencia artificial en el empleo. Señala que la IA podría empezar a erosionar la contratación. Ojo con eso. Eso es importante. Así que tenemos a la Fed intentando pilotar la nave entre el objetivo de mantener el crecimiento, controlar la inflación, pero ahora con un nuevo factor en el horizonte: el impacto disruptivo de la tecnología en el mercado laboral. No es una ecuación sencilla, para nada. No, desde luego que no. Y mientras Estados Unidos debate sobre tipos, sobre IA, ¿qué pasa en China? Porque allí el foco está puesto en otro sitio, ¿no? Sí, allí van a su bola, en cierto modo. Tuvieron un plenario importante del Partido Comunista del 23 al 25 de octubre para definir el próximo plan quinquenal. Y el mensaje clave de Xi Jinping fue, clarísimo: autosuficiencia tecnológica y desarrollo de alta calidad. Quieren depender menos del exterior. Es lógico. Quieren depender menos, sí, en sectores críticos sobre todo. Y en paralelo, vimos movimiento por parte de su banco central, el Banco Popular de China, el PBOC. El 25 de octubre, fíjate, retomó las compras de bonos soberanos, inyectando 20.000 millones de yuanes. Exacto. Esa compra de bonos del PBOC, aunque, no sea masiva en términos absolutos, es una señal.
Es una forma de apoyar la economía y probablemente de contrarrestar el efecto de los aranceles que sigue habiendo por parte de Estados Unidos. Claro. Pero la implicación puede ir más allá. Algunos analistas sugieren que estas políticas, combinadas con una demanda interna china que quizá no sea tan fuerte como antes, podrían llevar a China a exportar deflación. Exportar deflación. ¿Cómo es eso? ¿Veis? Básicamente a vender productos al exterior a precios cada vez más bajos. Eso podría aliviar la inflación en Occidente a corto plazo, sí, pero también presionaría los márgenes de nuestras empresas y podría complicar la gestión de la política monetaria global. Es un arma de doble filo. Entiendo. Un alivio en precios, pero un problema para la industria. Exacto. Y aquí es interesante conectar con lo que dice Larry Fink, el CEO de BlackRock. Él ve este estímulo chino como potencialmente positivo para ciertos mercados de acciones, sobre todo en la región de Asia-Pacífico, lo que llaman APAC. Ah, mira. BlackRock considera que esa zona es particularmente resiliente ahora mismo. Así que, mientras unos ven el riesgo de deflación exportada, otros, como Fink, ven una oportunidad de inversión ligada al apoyo gubernamental chino. Dos caras de la misma moneda, como casi siempre en economía. Interesante ese contraste. Vale, tenemos a los bancos centrales moviendo ficha, pero como decíamos, no todo el mundo está tranquilo. Hay voces importantes lanzando señales de alarma. Ray Dalio, por ejemplo. Un clásico ya en esto. No para de insistir en sus redes sociales sobre el peligro de la enorme deuda acumulada en Estados Unidos. Llega a hacer comparaciones bastante serias. Dice que le recuerda a periodos previos a grandes conflictos. Palabras mayores. Sí. Dalio no se anda con chiquitas. Y su receta es clara y consistente. Oro. Lo ve como el activo refugio por excelencia frente a posibles sanciones económicas o simplemente un debilitamiento del dólar por culpa de esa deuda. El 23 de octubre tuiteaba algo así, como: las sanciones reducen la demanda de monedas fiduciarias, el oro permanece seguro en manos de sus tenedores. Mantiene su línea, sí. Y además cree que la solución a esta crisis de deuda no va a llegar pronto, Quizás haya que esperar a después de las elecciones de 2026 en Estados Unidos. O sea, una visión bastante sombría a largo plazo. Sí, no es muy optimista con la gestión política de la deuda, ¿no? Y no es el único. Michael Hartnett, el estratega jefe de Bank of America, también está en modo alerta. Reconoce que estamos viendo un rally generalizado, una subida amplia, pero lo califica de inestable. Ajá. ¿Y por qué? Pues dice que la causa es el exceso de liquidez global, el dinero fácil. Menciona que ha habido 312 recortes de tipos de interés en todo el mundo. Una barbaridad. ¿312? Madre mía. Eso, dice, está inflando los activos. Entonces, ¿qué recomienda Hartnett? Pues diversificar. Bonos, acciones internacionales, mira con buenos ojos Europa y China y, sorpresa, también oro. Otro que se apunta al oro. Otro. De hecho, tiene una previsión muy llamativa para el oro. $6.000 la onza para la primavera de 2026. Lo ve como la cobertura ideal ante lo que él llama un posible derretimiento o meltdown de la burbuja de la inteligencia artificial. $6.000, eso es una subida importante desde los niveles actuales. Interesante. Y Hartnett aporta un dato curioso. Las entradas de capital hacia la bolsa estadounidense han caído al 46% del total global. Una señal de que el dinero quizás está buscando otros destinos. Eso es relevante. Menos confianza en USA, quizás. Y deja una pregunta en el aire, casi retórica pero muy directa. ¿Compro bonos del Tesoro americano cuando el gobierno debe $38 billones? Complicado. Lo deja ahí. Pues sí, complicado es. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante al contrastar estas visiones. Fíjate, tanto Dalio como Hartnett coinciden en el oro como activo clave. Sí, eso llama la atención. Dalio incluso sugiere una asignación del 15% de la cartera, algo que Hartnett parece secundar, pero sus diagnósticos de riesgo, aunque convergen en la solución del oro, tienen matices distintos. Explica eso un poco más. Dalio está obsesionado con la deuda soberana estadounidense y el riesgo de sanciones o devaluación del dólar. Hartnett, en cambio, pone más el foco en una posible burbuja en activos ligados a la inteligencia artificial, alimentada por ese dinero fácil global que mencionabas. Vale, entiendo. Distintas amenazas, misma protección. Exacto. Que dos analistas de este peso lleguen a la misma recomendación, oro, partiendo de preocupaciones diferentes, es en sí mismo una señal potente de la incertidumbre multifacética que perciben los inversores más sofisticados. No saben de dónde vendrá el golpe, pero creen que el oro aguantará. ¿Tiene sentido?
Y claro, todo esto choca frontalmente con lo que vemos en la superficie. El SP500 en máximos y esa euforia compradora de los inversores minoristas que mencionaba antes José Luis Cava. Es una disonancia total. Cava, por cierto, también es positivo con el oro como refugio, pero al mismo tiempo ve al SP500 en una fase de aceleración alcista. O sea, una combinación curiosa. Optimismo a corto plazo en bolsa, pero buscando refugio en oro. Refleja perfectamente esa tensión, ¿no? El miedo a perderse la subida, el famoso FOMO, y el miedo a una corrección brusca. La gente intenta jugar a las dos bandas. Exacto. Y desde una perspectiva quizá más centrada en el trading diario, José Luis Carpatos también ha notado esa rotación hacia valores de calidad que comentábamos al principio. Ajá. Él ve el dato bueno del IPC como el principal catalizador de las últimas subidas. Su hipótesis de trabajo es interesante. Cree que el rally del S&P 500 podría extenderse hasta la zona de los 7.000 puntos. 7.000, ambicioso. Pero advierte que después podría venir una caída significativa del orden del 15% al 20%. Así que optimismo a corto plazo, pero con fecha de caducidad clara. Un último arreón y luego, cuidado, típico de final de ciclo, quizá. Podría ser. Bueno, cambiamos de tercio y hablemos un poco de criptomonedas y de ese futuro tecnológico que tanto se debate. ¿Cómo está el patio cripto? ¿Siempre movido el patio cripto? Bueno, Bitcoin se ha movido en un rango relativamente amplio últimamente, digamos entre 108.000 y 120.000 dólares, sin una tendencia súper clara a corto plazo, ¿no? Estabilizándose en niveles altos, podríamos decir. La adopción y sobre todo la regulación de las criptomonedas en África citaban textualmente: África acelera las leyes cripto mientras la adopción se dispara. África es un continente clave para la adopción. Sí, mucho potencial. Esto es relevante porque muestra cómo la tecnología blockchain busca soluciones en regiones con sistemas financieros quizás menos desarrollados o más problemáticos. La aceleración en África es un fenómeno a seguir muy de cerca. Podría estar impulsada por varios factores. Una población joven y muy conectada tecnológicamente, la necesidad de alternativas a monedas locales que a veces son muy inestables, o simplemente la falta de acceso a servicios bancarios tradicionales para muchísima gente. Podría ser un laboratorio interesantísimo para la adopción masiva. Totalmente de acuerdo. Y segundo, Cointelegraph también señalaba el avance de la tokenización de activos del mundo real, los RW que dicen. La tokenización. El santo grial para algunos. Básicamente, convertir activos físicos como inmuebles, obras de arte o incluso bonos tradicionales en fichas digitales que se pueden negociar en una blockchain. Están viendo cómo esta tendencia se acerca cada vez más al mundo de las finanzas reguladas. Eso es clave, la regulación. Podría ser un puente entre las finanzas tradicionales, TRACI, y las finanzas descentralizadas, DeFi. Y también mencionaban una previsión para XRP, la cripto de Ripple, apuntando a un objetivo de $3,45. Ahí lo dejo. Bueno, predicciones hay muchas siempre. Pero lo de la tokenización RWA sí que conecta directamente con la visión de Larry Fink de BlackRock, que mencionábamos antes. Él ha hablado repetidamente de una nueva era basada en la tokenización de todos los activos. Sí, es verdad. Si una figura de su peso lo dice y vemos que tecnológicamente avanza hacia entornos regulados como apunta Cointelegraph, es una señal de que esto podría transformar realmente la forma en que poseemos e intercambiamos valor en el futuro. No es solo una idea futurista, ¿eh? Está empezando a materializarse. Claro. Y en medio de todo esto sigue muy presente la filosofía HODL en el mundo cripto, ¿no? El aguantar. El hold on for dear life. Sí. Personajes como Da Vinci y Jeremy son muy vocales al respecto. Su mensaje es simple: mantener, holdear, como se dice en la jerga, Bitcoin a largo plazo, sin importar las caídas temporales que haya. Fe ciega casi. Tiene frases muy directas del tipo: hodler no es fácil, pero los futuros millonarios nunca se rinden. O incluso: necesitas Bitcoin más de lo que Bitcoin te necesita a ti. Es una fe casi inquebrantable en el activo. Muy motivacional, sí. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. ¿Cómo casa esta convicción de aguantar como sea con las advertencias de burbuja que lanza gente como Harnett? No sobre Bitcoin necesariamente, pero sí sobre otros activos tecnológicos que han subido muchísimo. Es una tensión evidente, claro. La filosofía HODL se basa en la creencia de que la escasez programada de Bitcoin y su potencial como reserva de valor digital o medio de intercambio futuro superarán cualquier volatilidad a corto o medio plazo. Es una apuesta muy largo plazo, casi ideológica para algunos.
Entiendo. Por otro lado, analistas como Hartnett ven patrones históricos de burbujas en otros sectores tecnológicos, como la IA ahora mismo, alimentadas por liquidez barata, y advierten de correcciones severas. La clave quizás esté en diferenciar los activos y sus fundamentales. ¿Es la subida de Bitcoin comparable a la de ciertas acciones de IA o responden a lógicas distintas? Es la gran pregunta. Buena pregunta, sí. Además, hay que considerar otros factores. La esperada bajada de tipos de la Fed, si finalmente se produce, podría inyectar más liquidez en el sistema, y parte de ella podría ir hacia activos de riesgo como las criptomonedas, dándoles un nuevo impulso. Eso podría validar a los hodls, al menos temporalmente. Claro, más dinero buscando rentabilidad. Exacto. Y Puru Saxena, otro analista, añade una perspectiva interesante. Cree que estamos en un punto de inflexión tecnológico similar al de 1999, especialmente en áreas como la conducción autónoma. Anticipa un rally importante en valores de crecimiento en los próximos 4 meses, aprovechando además una estacionalidad históricamente favorable. Así que hay visiones muy optimistas sobre la tecnología, aunque centradas en distintas áreas. O sea que el debate está servido. Pero no todo el mundo comparte esa euforia tecnológica sin reservas. Pablo Gil, por ejemplo, ha lanzado advertencias sobre la valoración de algunas estrellas del momento, como Nvidia o su conexión con OpenAI. Sí, Pablo Gil suele ser bastante cauto con las valoraciones. Sugiere que podríamos estar viendo estructuras que recuerdan a una pirámide, donde las expectativas están muy por encima de la realidad tangible actual. Peligroso si tiene razón. Y José Luis Cava, aunque es muy optimista con Bitcoin a largo plazo, llegó a decir que no tiene techo, no deja de recordar esa señal que comentábamos al principio. El dinero listo o inteligente parece estar vendiendo acciones en general, aprovechando estas subidas, no comprando más a estos niveles. Vuelve a salir esa divergencia. Es una llamada a la prudencia importante, creo yo. Exacto, la prudencia es clave. El optimismo sobre el potencial transformador de tecnologías como la IA o la tokenización es legítimo, pero las valoraciones actuales en algunos segmentos del mercado son muy exigentes y vulnerables a cambios en el sentimiento o en las condiciones de liquidez. Totalmente. Distinguir entre el potencial a largo plazo de una tecnología y la valoración actual de las empresas que la desarrollan es fundamental. Y esa divergencia entre lo que hace el inversor minorista y el institucional, el dinero inteligente, es una señal clásica que, históricamente, ha precedido a correcciones. No siempre es así, claro, pero es un factor a tener muy en cuenta. Hay que estar al loro, como se suele decir. Y para complicar aún más el panorama, tenemos el ruido constante del tablero geopolítico y comercial. La tensión entre Estados Unidos sigue siendo el elefante en la habitación. El gran tema de fondo, sí. El Financial Times ha publicado varios artículos esta semana detallando cómo persisten esas fricciones. Y para añadir más incertidumbre al tablero comercial, vimos una maniobra, curiosísima. Donald Trump anunciando aranceles a Canadá. ¿A Canadá por qué? Al parecer, por un anuncio publicitario relacionado con Ronald Reagan. Una justificación un tanto extraña. Surrealista, vamos. Esto ocurría el 25 de octubre. Y lo llamativo es que casi simultáneamente se iniciaban conversaciones comerciales formales entre Estados Unidos y China. O sea, palo a Canadá y diálogo con China. ¿Qué lectura hacemos de esto? Pues podría interpretarse de varias maneras. Por un lado, muestra la naturaleza a veces impredecible y, muy transaccional de la política comercial bajo figuras como Trump. Los aranceles a Canadá, por un motivo aparentemente menor, podrían ser una táctica de negociación o simplemente ruido para su base. Podría ser. Por otro lado, que se inicien conversaciones con China sugiere que, a pesar de la retórica dura, sigue habiendo canales de diálogo abiertos, aunque las diferencias de fondo sean enormes, claro. Vale. China, mientras tanto, sigue su propia hoja de ruta. Se informó que están actualizando sus misiles utilizando tecnología que habrían obtenido de Emiratos Árabes Unidos, lo que subraya esa carrera tecnológica y militar paralela a la comercial. No se quedan quietos. Desde luego que no. El impacto de todo esto es global, por supuesto. Las políticas arancelarias elevan la volatilidad y pueden perturbar las cadenas de suministro. La estrategia china de buscar la autosuficiencia tecnológica, como marca su plan quinquenal, es una respuesta directa a estas presiones. Ajá. Y también buscan fortalecer el papel del renminbi frente al dólar, como recogía China Banking News. Esto nos lleva de nuevo a esa pregunta clave. ¿Cómo afectará esta confrontación tecnológica y comercial a la economía global? Exacto. El riesgo de que China exporte deflación que comentábamos antes es real, si su mercado interno no absorbe toda su producción,
Y en un entorno de tanta incertidumbre geopolítica y comercial, activos como el oro, tal y como argumenta Dalio, tienden a verse favorecidos como refugio seguro. Todo está interconectado al final. Sí, todo vuelve al mismo sitio. Y no solo es EU-China, ¿eh? Ha habido otras notas geopolíticas relevantes esta semana. El Financial Times también mencionaba ciertas dudas sobre operaciones militares estadounidenses en la zona del Caribe. ¿Ah, sí? Algo leí. Y reportaba sobre una victoria electoral de la izquierda en Irlanda. Además, analistas como Pablo Gil dedican parte de sus análisis a la compleja telaraña geopolítica que incluye no solo a Trump y Xi, sino también a Putin, Zelensky y otros actores globales. Es un puzzle muy, muy complejo, que añade capas de riesgo a cualquier decisión de inversión. Sin duda, el mapa geopolítico está más complicado que nunca. Menuda semana hemos repasado. Intentemos poner un poco de orden en todo esto, para quien nos escucha. A ver, por un lado, tenemos factores que invitan al optimismo, ¿no? Sí, hay luces verdes. Un dato de inflación mejor de lo esperado, la perspectiva de que la Fed suavice su política monetaria más pronto que tarde y un S&P 500 que sigue rompiendo récords. Ahí es nada. La parte bonita de la historia. Pero, por otro lado, las luces de alarma están encendidas y parpadeando. Advertencias muy serias sobre la deuda estadounidense por parte de Dalio, temores a una burbuja tecnológica señalados por Harnett, Señales de peligro claras. y esa inquietante señal de que el dinero inteligente está vendiendo, mientras los minoristas compran, como apunta Cava. Eso da que pensar. Exacto. Y en paralelo, vemos cómo el mundo cripto sigue su camino, con una adopción creciente en regiones como África y avances tecnológicos como la tokenización que comentaba Cointelegraph o defendía Jeremy. Ajá. Pero también con voces como la de Gil que piden cautela ante posibles excesos. Y siempre, como telón de fondo, la geopolítica, añadiendo volatilidad, con esa tensión EU-China como principal foco, pero sin olvidar otros puntos calientes. Es un escenario de fuerzas contrapuestas, clarísimamente. Totalmente. Entonces, para quien nos escucha y está intentando navegar todo esto, ¿qué pistas podemos extraer de todo este análisis cruzado? ¿Qué estrategias sugieren las fuentes que hemos repasado? Bueno, yo creo que varias ideas se repiten bastante. Primero, la diversificación parece más importante que nunca. Harnett sugiere mirar más allá de Estados Unidos, hacia acciones internacionales en Europa o China, por ejemplo. No poner todos los huevos en la misma cesta. Vale, diversificar geográficamente. Segundo, el oro sigue siendo un activo recurrente en las recomendaciones como cobertura ante riesgos diversos. Deuda, inflación, geopolítica, burbujas. Ese 15% que mencionaba Dalio puede ser una referencia interesante a considerar. Oro como seguro. Entendido. Tercero, en el espacio cripto parece haber consenso en el potencial a largo plazo de Bitcoin, según gente como Jeremy o Cava, pero siendo muy conscientes de su volatilidad y quizás aprovechando caídas si se cree en el proyecto a largo plazo. No es para todos los públicos. Bitcoin a largo, pero con cuidado. Cuarto, hay oportunidades claras en sectores tecnológicos disruptivos como la IA o la conducción autónoma, como apuntan Saxena o Fink, pero con muchísima cautela respecto a las valoraciones actuales, lo que advertían Harnett, Cava o Gil, no comprar a cualquier precio. Oportunidades sí, pero ojo al precio. Y finalmente, algo obvio pero fundamental, la vigilancia constante de los datos macro, especialmente la inflación, IPC, y las decisiones de los bancos centrales, sobre todo de la Fed, FOMC. Sigue siendo crucial para navegar estos mercados tan complejos. Hay que estar informado. Muy claro. Vigilancia, diversificación, quizás algo de oro y mucha cautela con las valoraciones tecnológicas. Buen resumen. Y quizás, para terminar, una reflexión final que va un poco más allá del día a día del mercado. ¿Sí te parece? Adelante. Estamos viendo un empuje enorme hacia la autosuficiencia tecnológica en las grandes potencias como China. Al mismo tiempo, figuras como Powell o Harnett nos advierten de cómo la inteligencia artificial puede cambiar drásticamente el empleo y la propia estructura de los mercados. Dos megatendencias potentes, ¿sí? Si juntamos estas dos megatendencias, la geopolítica de la tecnología y la revolución de la IA, podríamos estar ante una reconfiguración fundamental de cómo se crea y distribuye el valor a nivel global en los próximos años. Una reconfiguración que vaya mucho más allá de los ciclos económicos habituales que solemos analizar. Ostras, eso es profundo. Es una pregunta abierta, claro, pero cuyas respuestas probablemente definirán la próxima década económica. Da para pensar, ¿no?